Como siempre, les digo, Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Hoy vamos a tener de invitado al querido compadre Robert Martínez. Acá desde Argentina estamos uniendo puentes, Argentina y España. Robert Martínez. Bueno, vos sabés que mi comunidad acá estaba ansiosa por tener un vivo con vos. Y bueno, como yo siempre repito lo mismo, te voy a dejar hablar a vos para que haya nueva información. Era de Acuario, querido. Ya estamos realmente en esa era de Acuario, no técnicamente, porque desde el zodiaco sideral todavía no lo estamos, según la precesión de los equinoccios, pero sí que le llamamos ya de una manera casi informal era de Acuario a partir de esa conjunción Júpiter-Saturno que hubo el 21 de diciembre del año pasado 2020. Y realmente es un cambio en toda la concepción y cosmovisión que tenemos a nivel científico, a nivel sanitario, a nivel espiritual. Es un derrumbe, aunque ya esté muy manido el tema del antiguo paradigma. Este paradigma llega a su colapso total en 2020, con todo lo que ya hemos dicho y redicho hasta la saciedad, y ahora empieza una era de autocuestionamiento y cuestionamiento global absoluta, y también la proposición de nuevas alternativas. Está claro que la manera en que hemos vivido o que se nos ha hecho vivir desde esa verticalidad, esa esclavitud, de ese principio de autoridad, eso tiene que acabar. Eso ya no puede funcionar más porque aquellos que se arrogan la posibilidad de darnos las respuestas absolutamente para todo han demostrado que no han dado respuestas para nada. Todo han sido evasivas, todo será después de la siguiente dosis, todo será después de la siguiente variante, todo han sido un lanzar balones afuera, todo ha sido una respuesta dilatoria para ganar tiempo y llevarnos hacia un abismo. Entonces, este era de Acuario es el mejor momento para que la humanidad se emancipe de esta dictadura y de esos sociópatas que llevan controlando durante milenios a la humanidad, y vete a saber cuántas mentiras nos han colado. De momento las que podemos ver claras son muchísimas e incontables, y las que intuimos son incalculables. Así que estamos en un momento apasionante en el cual realmente los seres humanos empezamos a hacer auténticas investigaciones cada uno desde nuestra parte para tratar de hallar la verdad y, por supuesto, empezar a construir un mundo alternativo bastante mejor que el que hemos visto hasta ahora. Buenísimo. Yo no sé si acá en YouTube me están escuchando, les pido que me avisen. Yo por ahí estoy viendo al costado, pero le aviso a la gente porque estoy leyendo todas las preguntas de YouTube también. Eh, me dijeron que acá se escuchaba abajo, avísenme. Robert, bueno, acá la gente está muy agradecida por la información que estás dando a nivel, ya te diría, mundial, así que, bueno, gracias, gracias y gracias, ¿no? A ver, palabras que tienen que ver con la era de Acuario. Por ejemplo, libertad. Y esto en relación a la emancipación que comentabas recién. ¿Qué podrías decir al respecto? Porque yo vengo hablando muchísimo del tema de la libertad. Bueno, si atendemos a vamos a pensarlo a un nivel macro, ¿no? Según las definiciones de ciencia política, de totalitarismo, autoritarismo, dictadura, estas son definiciones un poco arcaicas porque casi siempre se basan en esos gobiernos que intentan controlarlo todo y que se erigen sobre una sola figura, que es un partido, que es una sola persona, o directamente, como si fuera todo muy personalizado. Mientras que esta dictadura o totalitarismo actual está mucho más diluido, porque los que realmente mandan sobre los gobiernos son corporaciones, son logias, son entidades, son, por así decirlo, un sistema muy opaco, pero que al final ejerce exactamente el mismo control totalitario. Es decir, intentan que no seamos libres. O sea, este verbo que hay que conjugar en todas sus dimensiones, que es la libertad, bueno, el liberarse, tenemos que liberarnos de algo, tenemos que ser libres, o sea, tenemos que ejercer realmente auténtica y verdadera soberanía. Esto solo es posible cuando uno conoce, cuando uno comprende, cuando uno discierne, cuando uno tiene opciones. Cuando uno no tiene opciones o estas opciones están trucadas, entonces no hay libertad. Se dice que ahora mismo, cuando tú miras los índices de ciencia política, te dicen países que son más o menos autoritarios, pues se basan sobre todo en los países que tienen, pues, por ejemplo, elecciones democráticas. Pero ya sabemos que aquí las elecciones están trucadas.
Entonces, por mucha transparencia que haya en los comicios, y realmente todos los partidos políticos que tenemos para escoger están trucados o tienen infiltraciones de las diferentes logias y mafias o tienen intereses cruzados, realmente no es una elección libre. Siempre gana la banca. Entonces, eso a un nivel colectivo significa que no hay verdadera libertad. Es como si yo puedo escoger qué tipo de pena de muerte voy a tener, pero no puedo escoger salvarme. Entonces, eso, por lo menos si lo vemos a nivel colectivo, nos damos cuenta de que las aparentes democracias occidentales o orientales no son reales. Realmente no está gobernando el pueblo, sino que siguen gobernando las más mafias, solo que con una apariencia de elección. Claro, esto cada vez va quedando más claro desde la pandemia, siempre se ha intuido, siempre se ha sospechado, pero en el momento en el que ningún partido político del mundo defiende a los ciudadanos de unos atropellos a las libertades descomunales, ahí hay algo que debería hacer sospechar a cualquiera, que no hay una verdadera libertad, nunca la ha habido, pero ahora ya es absolutamente descarado. Y Bueno, esto simplemente entrando en la política. claro, justo entras en la política, que acá es un tema candente en Argentina porque se piensa y se habla mucho de política, o sea, se pierde el tiempo, porque desde el canal del Sica Films decimos, todos los políticos, por lo menos en la Argentina, son una piedra en el zapato de absolutamente todos los ciudadanos porque nos han hecho perder años de vida. Eso por un lado. Por otro lado, yo venía diciendo que las instituciones y los gobiernos más paternalistas, ¿no? Esto relacionado con Saturno, bueno, vos lo sabés bien, van a caer, ya sea de extremas derechas o extremas izquierdas, porque lo que se está planteando en esta era de Acuario es más una horizontalidad y no una verticalidad. Y de hecho, el otro día posteé que todo el mundo, y acá en Argentina, ¿no? Que todos dicen la democracia, vamos a votar. Claro, en Latinoamérica se han vivido muchos gobiernos de facto, gobiernos militares, entonces la democracia como que a uno le genera libertad. Pero yo les digo, señoras y señores, la democracia ya es antigua, porque se vienen sistemas más modernos que probablemente no sepamos todavía, porque sabemos que la era de Acuario tiene que ver un poco con la incertidumbre, ¿no? Con que la sorpresa, pero a mí se me ocurre que iría por el lado de más, te diría, la tecnocracia. No sé qué opinas al respecto, Robert. En parte sí, y eso es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Aparentemente ahora mismo manda un gobierno, pues hemos dicho, bueno, aparte de transhumanista, quería decir también transnacional, es decir, que va por encima de las naciones, por encima de los estados, pero que no da la cara. O sea aparentemente son las organizaciones internacionales como la OMS los que se supone que están mandando en el mundo. Claro, eso también supone una globalización de toda la prensa. Toda la prensa parece que de alguna manera decir, no reciben presiones, no, es que todos reciben la misma información. O sea, ya no el periodismo, tal y como lo conocíamos hace 30 años, ha muerto. O sea, ahora cualquier periodista trabaja con notas de prensa, trabaja con comunicados oficiales y se limita a remitir y a resumir aquello que le han dado directamente masticado y ha digerido. Y cuando se sale un poco del guión un periodista, pues recibe una llamada ipso facto para que borre, cambie o altere el titular. Lo mismo puede pasar, supongo, que en la política. Si entra alguien bien intencionado, pues enseguida le quitan de en medio, le ponen dificultades o palos de las ruedas. Cuando hablamos de tecnocracia, ya lo intentan desde el lado oscuro imponer un régimen en el cual se supone que unos expertos científicos son los que mandan. Un gobierno de tecnócratas, de auténticos expertos en materia política, en materia económica, en materia sanitaria. El problema es que eso diluye el principio de responsabilidad. ¿Quién se está haciendo responsable de tal o cual decisión? Con lo cual, si son unos expertos que luego no podemos saber quiénes son, si hay un error, ¿quién paga por ello? ¿Quién asume una responsabilidad? Nadie la asume. Es como decir que el dinero público no es de nadie y es una manera de poder dilapidarlo y gastarlo sin tener que cundir, bueno, sin tener que rendir cuentas a Saturno. Eso es un poco lo que quieren hacer. Creo que evidentemente la individualidad empieza, o mejor dicho, la responsabilidad empieza por uno mismo. Y eso es lo que hay que cultivar. Ellos lo intentan retorcer haciéndonos creer que realmente el bien común prevalece sobre el bien individual. Y sí, hasta cierto punto es así, pero claro, el problema está en quién define lo que es el bien común. Y cuando la definición la establece pues alguien que no está sometido a ese bien común porque juega aparte, juega con otras normas, ahí hay un problema complicado. Como tú has dicho, es muy complicado aventurar qué sucederá con una era acuariana en un futuro a largo plazo, porque siempre
aquello que no se ha previsto es lo que se va a manifestar. O sea, una de las definiciones de Acuario y sobre todo de su planeta Urano, su planeta regente, por lo menos el regente el nuevo, no el añejo que es Saturno, la parte novedosa de Urano es que todo lo que hayamos previsto o anticipado nunca será lo que sucederá. Urano siempre te va a proponer aquella grieta, aquel planteamiento que no se te haya ocurrido, aquello que tú no hayas planteado. Siempre te va a sorprender. Eso es como en las series o novelas de los años 70, los años 90, siempre se planteaban las típicas videollamadas como la que tenemos ahora, ¿no? En YouTube, pero realmente nunca se planteaba Internet. O sea, había coches voladores, pero Internet, la gente simplemente conectando con su teléfono móvil y accediendo a las noticias, eso prácticamente no se ha planteado en la ficción. Eso es uraniano. Cuando Urano y Neptuno entran en Acuario en el 97-98, ese tipo de telecomunicación que luego se ha ido extendiendo y verlo todo desde el ordenador o desde el móvil, eso no está planteado prácticamente en la ficción. Videollamadas sí, porque era como una especie de televisores portátiles, pero Internet no estaba realmente previsto. La conciencia a través de Urano siempre nos sorprende. Por eso, por mucho que juguemos a especular en qué pasará y cómo pasará, seguramente fallaremos. Yo por eso suelo desistir. Entonces hago predicciones que son genéricas porque es imposible, por definición, acertar los detalles. Sí que podemos acertar lo que ellos quieren, porque está muy claro. O sea, lo que ellos quieren es evidente porque ya está planificado y está agendado. Pero lo que sucederá finalmente y lo que haremos, eso no podemos saberlo. ¿Y cómo lo podemos resolver? Podemos jugar, a especular y a lo mejor en alguna cosa acertamos, pero en lo grueso seguramente fallaremos. Excelente. Y ahora, después, si querés, vamos a hablar en relación a esto de los falsos profetas que están apareciendo. Pero quiero terminar con el tema de la política acá en la Argentina, porque yo el otro día decía, de los dos bandos es todo lo mismo. Hay que plantear un nuevo lugar, alguien que no venga de la política, que tal vez haga un poco de lío ahí y pueda pasar algo. Pero yo le pido a todos los argentinos que no estén pensando todo el tiempo en la política, porque nos hacen perder tiempo. El tema que nos dispersan, es una dispersión. Bueno, es así porque es un paradigma antiguo en el cual el poder lo tiene otro. O sea, tú dependes de que alguien, dependes de su buena fe, dependes de su buen hacer, dependes de que no le maten, dependes de que tenga capacidad de decisión. Es que claro que han existido durante la historia políticos honrados, han muerto o se los han quitado de en medio. Entonces, no puedes depender de alguien que en un momento dado, incluso aunque tuviera buenas intenciones, tendría capada la posibilidad de hacer algo. Tiene asesores, tiene otros grupos, tiene los varones detrás, no pueden hacer nada. Y sobre todo, retrasa la acción de cada individuo que puede hacer para cambiar la sociedad. Mientras estamos distraídos cediendo nuestro poder a un salvador o a un grupo de salvadores, estamos dejando de hacer acciones que sí que podrían tener influencia. O sea, es interesante que en estos momentos, personas como tú, como yo, que no somos nadie a nivel político, que no tenemos ningún tipo de decisión ni de poder ni nada, tengamos capacidad de llegar a gente. O sea, tengamos capacidad o tengamos la potencia, no de un medio de comunicación, pero sí de un micromedio de comunicación. Y esto no es porque seamos tú y yo, sino cualquiera puede hacerlo, que esa es la gran ventaja. Cualquiera de los que nos está escuchando tiene esa misma capacidad. Solo tiene que ponerse, por supuesto. Nosotros hemos dado un paso adelante, pero es que yo animo siempre a que sean otros los que lo den. Yo estoy harto de salir cada semana tantas veces, preferiría que saliera más gente y no tener que repetir según qué cosas que para mí son obvias y que están perfectamente integradas. Si hubiera mucha gente que ya lo dijera, digo, pues ya está, misión cumplida, mi misión acabado, yo no tengo que hacer nada más, yo no tengo ningún deseo de chupar cámara, pero si hubiera más personas soberanas que realmente tienen un paradigma, por ejemplo, científico, sanitario, distinto al ordinario, al ortodoxo, realmente son soberanos en su salud, no teníamos que estar, antes que me has explicado pues una historia de un vídeo casi te lo borran por explicar medicinas milagrosas, no tendríamos que andar explicando curaciones milagrosas y teniendo que defender que existen alternativas sanitarias infinitamente mejores a las que nos han contado. Si eso tú lo sabes, si eso yo lo sé y mucha gente lo sabe, ¿por qué no empezamos a decirlo en masa? ¿Por qué no empezamos a ejercerlo en masa? Y cuando el médico me quiera colar fármacos para abordar un problema de salud, yo diga, no, mira, gracias, pero prefiero seguir otra vía alternativa. Y no tenga que ser percibido como un criminal o como alguien negligente o como alguien ignorante o estúpido por apostar por otros remedios. Si eso cada persona ejerciera su poder personal y también divulgara, se acabaría esto muy deprisa. Bueno, es muy interesante lo que vos decís del cualquiera, porque yo vengo diciendo que, digamos, en la era de Piscis, eventos que tardaban años en manifestarse, hoy en cuestión de segundos pueden aparecer.
y que también en esta era que estamos iniciando, se acabaron los brokers, se acabaron los intermediarios, hoy la conexión es directa, hoy uno puede desarrollar, por ejemplo, lo que hablamos el otro día de los órganos psíquicos, que antes lo lograban ciertas personas con ciertas características. Entonces, hoy la gente se tiene que animar. Es eso mismo. Eso además, Plutón en Capricornio, Saturno en Capricornio, lo han ido derribando. Entonces, esos chupópteros, o sea, el principio de máxima eficiencia muy capricorniano implica que si alguien no está aportando nada a la ecuación, ese alguien tiene que irse fuera. Entonces, si en una empresa está trabajando uno y el resto están tocándose los huevos, esos tienen que ir fuera. Y ahí todo el que es prescindible tiene que echarse a un lado. Claro, la política, digo, ¿para qué ha servido la política? ¿Qué decisiones han tomado? Si todos han decidido exactamente lo mismo. ¿Para qué sirven tantos médicos en el mundo si al final la gente se les acaba muriendo en las UCIs y acaban aplicando protocolos? Si es para aplicar un protocolo, realmente necesitas una carrera tan larga con tantos másteres, tantas especializaciones para aplicar un protocolo. Con eso, con 4 enfermeras de primer año de carrera te lo pueden aplicar. Es decir, no hace falta un conocimiento técnico tan amplio para aplicar un protocolo que encima ni siquiera funciona. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que o bien aportas un plus, algo diferencial, o no vales nada. Pues como tú bien dices, ahora mismo en esta era acuariana, cualquiera realmente con un mínimo de preparación y de interés puede conseguir cosas muy grandes, cosas que antes eran absolutamente imposibles. Me recuerdo de pequeño cuando alguien salía a la televisión, bueno, era el hito del mes y de la semana del instituto que una persona había salido a la televisión. Ahora cualquiera de nosotros se pone una cámara, se graba y ya ha salido en YouTube, ha salido en cualquier lugar, completamente gratuita, no necesitas salir en ninguna parte. Has salido en vídeo y te has visto. Antes era un hito verse en una pantalla y digo, wow, me estoy viendo una pantalla porque mi tío se compraba una cámara de vídeo y salías de allí, era espectacular. Ahora lo puede hacer cualquiera, te puede escuchar cualquiera, cualquiera puede escribir un libro. O sea, todo eso es una ventaja que hay que aprovechar. No podemos seguir jugando con herramientas medievales cuando realmente tenemos tecnología de sobra para poder hacer virguerías. Y como tú has dicho también, los CDs o las percepciones extrasensoriales también se aplica exactamente la misma dinámica. Antes lo que conseguía un Yogananda tras años de experimentación y muchas vidas acumuladas de karma positivo, ahora lo puedes conseguir tú haciendo 4, digamos, simplificando un poco, pero 4 ejercicios con un poquito de rigor, profundidad y seriedad, puedes conseguir pues, un viaje astral o tener visiones con el cuerpo etérico o ver auras. Todo eso se puede conseguir con muchísimo menos esfuerzo de lo que se podía hace 30 o 40 años. Totalmente, y además no hace falta emular a lo que hacían los yogis, o sea, emular al Oriente, porque ellos tienen como otro, no otro ADN, pero digamos otra manera de codificar. Entonces, nosotros tenemos la nuestra, entonces no hace falta emular, ni siquiera la alimentación tiene que ser similar. Estamos hablando mucho ahora que la alimentación debería ser de cada zona donde uno vive. Eso fue uno de los problemas de la globalización de los años 90, que uno, por ejemplo, está comiendo un sushi que corresponde a Japón y no en este sentido a la República Argentina. Lo digo a nivel metafórico, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, bueno, es que se puede aplicar a todo. De alguna manera lo que se busca es desconectarnos de los ritmos naturales. En principio, la naturaleza ya provee una serie de alimentos para cada estación. Ahora con la manipulación que se hace de los alimentos, tú puedes comer cualquier cosa en cualquier momento, lo cual no es lo que te pide el organismo por la temperatura, la presión atmosférica y las condiciones climáticas, en definitiva, que hay en un momento determinado. Esta desconexión de los ritmos naturales es lo que nos hace luego estar mucho más descompensados energéticamente y la gente pues requiere o recurre a los fármacos para tratar de compensar esos desbalanceos que se ha producido por el propio ritmo de vida. Lo mismo que incluso algo que cuento a veces en clase, y ya que hablamos un poquito de astrología, cuando se habla de la casa 6 y se asocia al trabajo, la casa 6 realmente son los hábitos. Y lo que ocurre es que estamos acostumbrados a tener que trabajar tantas horas cada día que al final hemos reemplazado lo que son simplemente los hábitos diarios, cómo organizas tu día a día con el trabajo, porque si estoy trabajando 10 horas diarias, pues al final lo importante de mis hábitos diarios es cómo trabajo, qué estoy haciendo, qué tipo de actividad estoy realizando preferentemente durante mi día. Esto al final lo que te está diciendo es que la cosmovisión, que lo que en la cosmovisión cultural se impregna tanto en tu mente, en tu manera de funcionar, que la has hecho tuyas. Ya no es que lleves unas lentes con las que ves el mundo, es que tu iris se ha convertido en una lente. Ves el mundo completamente polarizado y sesgado. Un solipsismo al nivel máximo es lo que acaba sucediendo. La persona está
tan imbricada en su modo de ver el mundo que confunde realmente su percepción con la realidad. Y dice, estos son hechos objetivos. Digo, no, son tus percepciones. De hecho, de sucesos o eventos objetivos hay poquitos, por no decir ningunos. Todos tienen su propio prisma y sí que podemos encontrar mayores grados de objetivación o subjetivización, pero aún así no hay nada definitivo y absoluto. Y eso es lo que nos cuesta ver, y más cuando estamos ante sucesos que pueden ser muy, muy interpretables. Bueno, vos sabés que recién hablabas de Urano, y otra vez también en la clase de astrología yo comentaba el tema de Urano en Tauro, y que tiene que ver de alguna manera en mezclar naturaleza con tecnología. Vos fíjate que hay mucha gente que está en contra de la tecnología, porque bueno, que de volver a la madre tierra, que me parece genial, pero bueno, lamentablemente, o a favor, cuando la tecnología llega, llegó para quedarse. Entonces hay que ver cómo uno se maneja con eso. Y además, se me ocurre que también el tema de Urano en Tauro tiene que ver con poder integrar. ¿Cómo integramos la inteligencia biológica con la inteligencia artificial? Porque va a ser todo un tema. De hecho, va a haber que ver también temáticas ligadas a la bioética con todo esto. Sí, sí, desde luego. Esto es como el cuento de Blade Runner, se sueñan las ovejas eléctricas, bueno, los androides con ovejas eléctricas, pues algo así. Eso es la bioética, es muy de Urano en Tauro, esa perspectiva, ¿no? De cómo entendemos o lo que sucede con la mecánica, pero también con la naturaleza, ¿no? Todos los cultivos biodinámicos, toda la ciencia que hay detrás, toda la tecnología que hay para los temas de los cultivos, es muy de Urano en Tauro, al igual que las criptomonedas y todo lo que es la digitalización de la moneda, ¿no? Pero realmente es aparentemente un oxímoron, por eso algunos autores ponen que Urano está mejor en Escorpio exaltado y por extensión tendría que estar caído en Tauro, ¿no? Que es una manera de decir, la tecnología y Tauro no acaban de casar demasiado bien. Tauro siempre apela a lo natural, a lo orgánico, a lo no forzado, a aquello que es más instintivo, mientras que Urano siempre es darle una vuelta de tuerca más. También yo creo que Urano en Tauro, yéndonos un poco, me lo llevo a mi terreno, que es la cosmovisión, a replantearnos toda la cosmovisión de los ciclos naturales y también a aplicar la ley de la extrapolación. Cuando tú comprendes muy bien un organismo, sus ritmos naturales, puedes comprender el universo. Y de hecho, las máquinas se hacen a Exacto. imagen y semejanza de nuestro cuerpo humano, porque nuestro cuerpo es la maquinaria más perfecta que existe y es lo que más fascina a los auténticos y verdaderos científicos, ¿no? Aquellos que realmente se maravillan, ¿no? Aquellos que han llegado a cierto nivel de reflexión y dicen, joder, es increíble porque por mucha tecnología o ingeniería que tengamos, el cuerpo humano funciona infinitamente mejor y de manera natural. O sea, está todo previsto, está todo equilibrado. Mira que cuesta cargarse un cuerpo humano, o sea, cuesta derrotarlo, cuesta eliminarlo y aún así lo conseguimos con esa cantidad de malos hábitos. Pero es que en la medida que nosotros nos reequilibramos y nos ponemos en nuestro sitio, recuperamos enseguida esta capacidad. Y también pienso que aprovechando la metáfora que has dicho antes de en Occidente no tenemos por qué copiar los métodos de Oriente para el desarrollo de las habilidades extrasensoriales, Urano en Tauro también te dice, vale, algo tan sencillo como empezar a comprender para qué existe tu respiración y meditar sobre tu propia respiración, te puede llevar a estados alterados de conciencia. O sea, Claro. la propia investigación, ir más allá de la función natural que tiene esa respiración y llegar un poco más allá, te lleva a estados alterados de conciencia. Ir un Bueno, poco más allá de lo que te lleva a la sexualidad, te lleva al tantra. O sea, si tú vas llevando un poquito más allá, que es lo que te hace Urano, cualquier función biológica, puedes llegar a auténticos poderes sobrenaturales. sí, bueno, eso ya lo demostró Rupert Sheldrake con la respiración holotrópica. Él experimentaba primero con drogas alucinógenas y después se dio cuenta de que con la respiración holotrópica se podía lograr. Pues aplica cualquier sentido físico. De hecho, ¿quieres desarrollar la clarividencia? Pues primero, céntrate en la visión. Ve más allá de la visión ordinaria y empezarás a ver auras. Ve un poco más allá de esa visión mental y empezarás a conectar con el tercer ojo y empezarás a abrir conciencia a otros mundos. Lo mismo con el oído, lo mismo con el olfato, lo mismo con cualquiera de los sentidos físicos. Eso también, esa tecnología espiritual es desde lo sensorial, desde lo placentero, puedes llegar a habilidades extrasensoriales, que luego, por ejemplo, como la telepatía, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con trabajar con el cuerpo, con el ritmo orgánico, incluso jugando con los mantras de repetición, ¿no? Que también es muy taurino. Empiezas a repetir un Ajá. mantra y a partir de aquí, de esa repetición, entras en un estado hipnagógico y empiezas a desarrollar otras habilidades. Eso es jugar también con Tauro. Empieza con lo más básico, no tienes que irte al Tíbet o a la India para aprenderlo. Si es que en el propio jardín de tu casa, como hacen siempre los maestros Zen, ya puedes aprenderlo todo. Puedes hacerlo en prisión, puedes hacerlo en el jardín, puedes hacerlo y si no tienes jardín, es igual, de cara a la pared. Y eso es lo que hacían también los yogis. O sea,
puedes tomarlo, puedes no tomarlo, puedes hacerlo como quieras. No tienes ninguna dificultad. Y de hecho, quizá el confinamiento venía un poco en el sentido más espiritual, no en el sentido sociológico, cultural y político, pero sí que sirvió en un momento dado para que mucha gente se mirara hacia adentro y realmente se diera Bueno, cuenta que no necesitaba tanto para poder estar bien. es lo que dije el otro día. O sea, a mucha gente le vino bien todo esto, porque los ayudó a ingresar, a reflexionar, a interiorizar y a cambiar los valores, y lo digo entre comillas, que venían teniendo desde antes. O sea, en ese sentido fue positivo todo lo que pasó. Yo creo que fue una experiencia de casa 12 mundial, ¿no? Si entendemos la humanidad como acuariana, pues Exacto. todo lo que estaba en Capricornio era su casa 12. Entonces fue un borrón y cuenta nueva, un reseteo total, que sí, que fue una canallada desde el punto de vista de los oscuros, y en ese sentido, por mi parte, es imperdonable, pero aún así, como a todo, le sacaremos la parte positiva. Entonces, ayudó también a acelerar la búsqueda espiritual, a darse cuenta de cómo funciona el mundo, y mucha gente le ayudó a despertar. O sea, sin esa canallada tan exagerada, tan extrema, mucha gente pues habría seguido mirando de lado la política, mirando de lado la ciencia, bueno, como tengo demasiadas preocupaciones en mi vida como para centrarme en esto. Digo, vale, pues te quito esas preocupaciones y te pongo una mucho peor, mucho más gorda y mucho más urgente. A partir de ahora, o te miras esto o estás jodido. Entonces, en ese sentido, todo se puede aprovechar, todo, no hay mal que por bien no venga. Totalmente. Che, y hablando un poco también de Urano en Tauro, la naturaleza, etcétera, y vos antes hablaste un poquito de medicina, que este es un canal que hablamos muchísimo de la medicina del futuro. Yo venía diciendo que lo que se va a lograr en esta era es la integración entre lo que es la medicina ancestral y la medicina cuántica. No hay que olvidarse que hasta fines de 1800 la medicina tradicional eran herbolarias. O sea, después vinieron los laboratorios. Y yo no quiero hablar mal porque, bueno, digamos, ahí nos metemos con otro tema que es mucho más largo, pero digo, ¿cómo integrar todas estas plantas, estas hierbas que se utilizaban con las máquinas, con la maquinaria cuántica? Es impresionante lo que se está empezando a lograr con todo esto. Pues claro, los principios activos de las plantas son al fin y al cabo la base de los medicamentos que tenemos. Es decir, que la química se basa en las plantas al fin y al cabo. O sea, esos remedios están en la naturaleza. La naturaleza ya te lo provee absolutamente todo. Lo que sí, que la parte tecnológica también es el poder, pues, el recopilarlas, recolectarlas más rápido, el poder procesarlas mejor, el poder extraer ese principio activo. O sea, todo eso puede mejorar, el poder tener un jardincito en tu casa. O sea, evidentemente toda la tecnología y las facilidades logísticas que hay en estos tiempos nos ayudan a poder hacer un aprovechamiento mucho mayor de todo lo que nos ofrece esa naturaleza. Incluso cuestiones, no sé si incluso se puede decir la palabra, bueno, cuando alguien utiliza como tratamiento el dejar de comer durante unas horas determinadas, creo que no se puede ni siquiera hablar de esta palabra. Lo voy a decir de manera rápida. El ayunar, pero no estoy haciendo ninguna apología, también tiene mucho que ver con Urano en Tauro, más con la energía de Escorpio, pero un Urano en Tauro también significa que si tú en el momento en el que a tu organismo le quitas la función de tener que estar haciendo digestiones, que eso le genera y le consume mucha energía, el momento que dices, bueno, pues venga, ahora sin comer durante un ratito, permites que se regenere, permite que se ocupe de otras cosas. Algo tan sencillo como si está ocupado de la digestión no puede ocuparse de otras cosas, pero si en un momento dado le dejo espacio, pues empieza a resolver los otros problemas que tiene pendientes, ¿no? Pues creo que eso también forma parte de esta revolución, entre muchas comillas, de regreso a lo ancestral y a lo natural de Urano en Tauro, aprovechando la tecnología actual. No he trabajado o explorado mucho la parte cuántica, la parte tecnológica a la que te aludes, hasta no te puedo dar mucha información Es que tú no hayas dicho fascinante. seguramente. Es fascinante y además tiene que ver con maquinarias del pasado y con todo lo que es la tecnología Tesla, la tecnología escalar que se está reivindicando ahora. La clave está en que la medicina, en lo que concierne a la cirugía, allí los avances son tremendos. O sea, toda la parte de la medicina que se puede aprovechar la tecnología, cirugía, traumatología y demás, los avances son espectaculares. El problema son en las otras dolencias, digamos, más neutras o más mixtas o más indefinidas, donde ahí el herbolario gana por goleada. Entonces, ahí está la parte farmacológica, donde te sirve en un momento dado para una situación crítica o dramática. Tienes un examen, te duele la cabeza, bueno, te puede ayudar en un momento dado. O necesitas un estimulante o una persona está ya suicida total, bueno, para un caso absolutamente extremo. El problema es normalizar la medicina farmacológica simplemente para tratar cualquier problemática. Eso es lo que ha sido una aberración. Pero la parte de tecnología aplicada a cirugías, a reconstrucciones y demás,
ahí chapó, ahí no se puede objetar absolutamente nada de lo que se ha conseguido. Pero si dices que también hay maquinaria cuántica que te reconstruye órganos y tal, hombre, pues muchísimo mejor. No estoy muy al tanto de esas noticias tecnológicas, ya que me muevo por otros derroteros. Mi luna en Géminis se dispersa. No, por eso hay que tener mucho discernimiento Mm. para poder, o sea, porque vuelvo a decir, hay tanta desinformación. Y a todo esto, ¿sabes qué se me ocurre? Digamos, a ver, yo vengo diciendo que, digamos, hay en el inconsciente colectivo de la humanidad, en relación a la astrología, por ejemplo, donde uno puede predecir el futuro. Y lo que yo digo es, a ver, uno puede predecir energéticamente, pero no lo que va a pasar. Por eso siempre digo e incito a la gente que pueda aprender astrología, que estamos en momentos de la humanidad que ya se debería aprender en los colegios, no solamente la astrología, los lenguajes sagrados, los, qué sé yo, cábala, tarot o lo que sea. ¿Por qué? Porque un lenguaje sagrado tiene muchísimos más significados. Yo estoy diciendo, qué sé yo, Júpiter, y tiene muchos significados. Ahora vos decimos, qué sé yo, micrófono, y es un significado, es el micrófono. Entonces, esto ayuda a que realmente la predicción no sea posible. Y eso también es el encanto de los misterios de la vida. O sea, uno puede predecir, bueno, este va a ser un año con esta energía y sabemos lo que significa esa energía, pero no exactamente lo que va a pasar. De hecho, nosotros como astrólogos sabíamos que el 2020 iba a ser un año complicado, pero bueno, no sabíamos que iba a pasar esta pandemia. Ahora después podemos ingresar, si querés, en lo que es las clarividencias, clariaudiencias, la mediumnidad, que ahí entramos por otro lado, no por, si querés, una ciencia y una matemática perfecta que es la astrología. Ahora, yendo por la mediumnidad, etcétera, también uno se puede equivocar, porque fíjate que todos los que han predecido hay cosas que fallan. O sea, digo, para enraizar esto, ¿no? Y que la gente pueda discernir. No sé qué opinas al respecto, querido. Claro, a ver, la predicción, cuando se habla de manera categórica sobre una predicción, parte de la premisa de que el destino está escrito, que está escrito y que es legible, cuando realmente no es así y a las pruebas nos remitimos. Entonces, yo siempre digo, la astrología y el tarot al final son lenguajes, por ejemplo, por poner un paralelismo, son lenguajes simbólicos. Entonces, la interpretación de una tirada de tarot y una de astrología es parecida. Lo que difiere completamente es el cálculo. O sea, porque una carta natal se basa en las posiciones que son físicamente visibles, mientras que una tirada de cartas es por azar. Aparentemente Exacto. es tirar la energía en un momento dado, barajar las cartas por azar y sacarlo. Pero realmente la interpretación del tarot también tiene más arte que ciencia, en el sentido de que Claro. tal carta con tal otra, según la cuestión, significa una cosa, significa la otra. Pues en astrología es parecido. E incluso un vidente o un canalizador, cuando analiza el futuro y ve el futuro, al final, ¿qué ve? Ve formas arquetípicas. O tú haces una canalización y preguntas por el futuro, ¿qué ves? Ves formas de energía. Lo mismo que es como si estuviera viendo Júpiter cuadratura Saturno. Eso es lo que estoy viendo en canalización. Y luego hago una interpretación que se me puede traducir en imágenes. O lo mismo cuando te hablan inconsciente a través de un sueño, que es una interpretación simbólica de lo que va a suceder. Y dentro de ese símbolo hay infinitos niveles de expresión. Que cualquiera de las cosas que pase tendrá esa estructura semántica. Significa esto, es decir, la historia que viene, ¿qué es? Es un drama, es una historia de acción, es de terror, es una poesía, eso lo vamos a adivinar. Ahora bien, ¿de qué es esta poesía o de qué es este drama? Bueno, los detalles concretos ya los veremos. ¿Por qué? Porque existe un libre albedrío, o por lo menos, si no queremos hablar del libre albedrío, existen tantos futuros posibles e hipotéticos que son idénticos estructural y arquetípicamente, que realmente cualquiera es válido para la que nos atañe. Bueno, Ah, sí, y pues, ahora ya he recordado otra cosa de lo que estábamos diciendo antes. Esa parte más pesimista o más negativa y va un poco, o sea, por qué algunos son tan catastrofistas y piensan o vaticinan en negativo. Y aprovechando la parte astrológica, cuando uno comprende los ciclos astrológicos, ha visto muchas vidas de personas, ha visto tránsitos en personas particulares, empresas que suben y que bajan, vidas que suben y que bajan, y comprendes los principios arquetípicos que están operando, sabes que una maniobra de los oscuros para montar todo esto, la estructura arquetípica que tiene está vacía, no tiene un fundamento bueno, no puede funcionar. Y más cuando hay una posición tan firme. O sea, si esto fuera un matrimonio o esto fuera una estafa que está haciendo alguien y fuera tu cliente, le dirías, es que se te va a jugar en contra, más vale que rectifiques, que pidas perdón o que te escapes lo más rápido posible porque es imposible que te salga bien.
O sea, los arquetipos y el conocimiento que tenemos de ellos nos hacen ver que esto que se está montando desde el otro lado es insostenible. No se puede aguantar, lo mismo que el sistema que viene de derrumbarse. Y lo mismo que sabemos que es inevitable la llegada de una energía mucho más horizontal, mucho más liberada, esta nueva humanidad. Sabemos que es inevitable, es que no se puede luchar contra el ciclo, es como si alguien intenta frenar el verano. Digo, que por mucha guarrada que hagas con tecnología no te vas a cargar el verano, desde luego. Bueno, vos sabés que en relación a eso, claro, vos fíjate que las fuerzas oscuras, si querés para ponerle un Sí, nombre, se agarran del miedo. El miedo es la frecuencia más baja dentro del espectro electromagnético que hay, o sea que saben, o sea, hay una inteligencia ahí de saber cómo agarrarse. Pero bueno, sabemos que la luz... A ver, igual también acá, vos fíjate qué loco, porque estamos entrando en otra dualidad. Y la idea es poder salir de la dualidad, no sé cómo, porque si ya hablamos del bien y el mal, ya es dualidad, pero bueno. ¿no? Decías, Juguemos, es sí, decir, a ver, si entendemos oscuridad como inconsciencia, lo que no se puede parar es aquel que quiere ser más consciente. Lo que pasa es que cuando las personas son más conscientes, la oscuridad que generan es más densa. Es decir, claro. porque necesito, o sea, todo aquello que está en mi espacio psíquico, que es inconsciente, se manifiesta en mi inconsciente de manera vaporosa. Pero en cuanto yo tomo conciencia de esa oscuridad, es decir, pongo luz donde había inconsciente, eso se densifica, se expresa en mi realidad, en ese caso, en forma de un enemigo, de algo terrible que me quiere frenar. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, podemos jugar hacia niveles de más luz, aunque generaremos oscuridades más grandes, pero siempre estaremos en equilibrio. Claro, lo Total. que no puede suceder es que en ningún momento la oscuridad venza a la luz. Es absurdo. Oscuridad seguirá habiendo, pero no puede vencer a la luz. Vos sabés que me quedé con el tema antes de la astrología y del tarot, porque yo también, además de la astrología, también tiro el tarot, y siempre digo que es como una especie de la parte más femenina, porque es como que la astrología en un punto es más, por más que es un arte, es más dura porque uno se basa, uno puede ver un aspecto de acá a 200 años. En vez del tarot, como vos recién decías, es arte puro, porque es lo que va apareciendo en el momento. En ese sentido yo creo que se complementan. Sí, sí, son completamente complementarios y a mí además me encantan los dos y también me gusta esto, combinarlos, pero como tú dices, la astrología, todo lo que tenga una vertiente más técnica, más científica, más fría, más impersonal, siempre es más masculino. Yo siempre digo que es una matemática pitagórica, ¿no? O Sí, sea, que es una matemática flexible. Es como, por ejemplo, el otro día di el ejemplo de un edificio en Miami, ¿no? Que es zona donde hay eventos que puede, qué sé yo, huracanes, por ejemplo. sí, Esos edificios tienen que tener una cierta flexibilidad, porque si no se rompe, si no hay flexibilidad se rompe. Bueno, la estructura de la astrología es una matemática flexible en ese sentido. sí, sí, completamente. Bueno, podemos decirlo desde la propia astrología de aire, es decir, es más vaporoso, es más volátil, es más teórico, no es tan duro, no es tan causal o tan causa y efecto como querían hacer precisamente los astrólogos antiguos, o por lo menos lo que se nos ha legado de Morines y demás, donde todo es una causa y efecto, y es también como se ha vendido o como está vendido en el imaginario, ¿no? El horóscopo, bueno, pues si todos los Aries tenemos que ser así, o todos los Virgo tenemos que ser así, y si no hay esa causa y efecto tan lineal, entonces ya no es una verdadera ciencia, cuando realmente ninguna ciencia funciona así. Ni siquiera la física o la química, cuando entra en la meteorología o en sistemas complejos como el ser humano, no hablemos ya de la bioquímica o de la medicina, donde la confluencia de variables hace que la predicción sea realmente complicada. Por eso, dos enfermos de cáncer cualesquiera, aplicando el mismo tratamiento bioquímico, obtienen resultados distintos, porque la variable cognitiva, la variable del ser humano, esa no puede medirla de ninguna manera. Por eso se ha creado un imaginario, supongo que a través de la ingeniería de la tecnología, donde trabajamos con materia inerte, que las ciencias son exactas, que la ciencia dice A igual a B y entonces esto va a misa, cuando realmente no funciona de esta manera. La astrología viene a evidenciarlo porque es una ciencia realmente en mayúscula, que no tiene esas pretensiones de exactitud porque contempla que está abordando ya no solo la fenomenología humana, sino que está considerando el universo entero como objeto de estudio. El universo entero en todas sus capas, no solo las capas externas, sino también las capas internas.
las capas de interpretación, las capas que tienen una hermenéutica de mayores niveles de comprensión. Entonces puedes analizar desde una obra de teatro astrológicamente, puedes analizar una empresa, puedes analizar un bonsai o puedes analizar lo que quieras y todo puede ser eventualmente un objeto de estudio. Esto, claro, desde las ciencias ordinarias, cada una aborda desde un prisma, pero es que la astrología las condensa todas, por eso es la ciencia superior, la que consigue explicar toda la realidad. Lo que pasa es que nosotros venimos acostumbrados, hay algo en el inconsciente colectivo en relación a la ciencia, pero que nunca, no siempre fue así. O sea, yo acá digo, bueno, también vamos a tener un cambio de paradigma en los vínculos, en, qué sé yo, en las relaciones de pareja, en la familia ya se está viendo, y también en esta idea. Vos fíjate que nosotros venimos digamos, los sistemas de educación, si querés, hasta prusianos, ¿no? Que uno se acostumbró a cómo se va estudiando y ahí se estableció el tema de la ciencia, eso ya no va más. Uno tiene que replantearse y cuestionarse todo de vuelta, es borrón y cuenta nueva, hay que empezar de cero en un punto. Claro, eso supone para muchas personas un shock muy fuerte, Sí. sobre todo porque esto es como en las mafias, ¿no? Cuando tú ya has trabajado demasiado para intentar vender un paradigma, luego te va a costar mucho más rectificar. O sea, si es un tema que a mí ni me va ni me viene, que nunca he tocado, nunca he sido procientificista, a mí no se me caen los anillos para decir que esto realmente pues, tiene unos sesgos brutales, aunque finja que no los tiene. O sea, como que la ciencia sea neutra, objetiva, que busque el conocimiento. Bueno, todo lo que hemos leído de epistemología, a priori se dice eso. Luego empiezas a analizar los criterios de demarcación y te das cuenta que tiene unos límites, que hay unas decisiones consensuadas, que hay unas premisas de partida que son puramente humanas, que son ajustes y consensos entre personas, que eso no tiene nada de científico. Dicho de otra manera, el método científico no es científico, es filosófico. Exacto. Entonces, Porque además encima, cuando establecen algo, se cristaliza, no puede cambiar, y eso está mal. claro, de hecho, lo que ha ocurrido durante todo este año es, vale, las autoridades científicas determinan un hecho. Esto es así. Nosotros muchos cuestionamos que ese hecho sea real, pero en ese momento cualquiera que lo está cuestionando se convierte en un criminal, en un negacionista, en un idiota. Luego, al final, la propia ciencia, es decir, a través de las autoridades, te dice no, que ese hecho que nosotros decíamos que era así, no es así, sino que es de otra manera, tal y como decíamos nosotros. Pero en ningún momento se nos da la razón, sino que dice que no, que la ciencia va evolucionando sobre sus hipótesis. Igual me parece muy bien que la ciencia sea un conocimiento acumulativo y que por supuesto esté abierta a rectificar. Pero si estamos abiertos a rectificar, entonces significa que cuando se da una verdad o una conclusión provisional, se tiene que decir claramente que eso es provisional, que de momento es lo que sabemos y que por lo tanto, por defecto, está abierto al cuestionamiento. Lo que no se puede decir es que las autoridades han determinado X y que eso no se pueda cuestionar, cuando las propias autoridades se supone que lo están cuestionando y están investigando otras hipótesis y otras alternativas. Eso es lo que está pasando, pero eso es una dictadura científica. Total Porque y existe un discurso absolutamente. que supone que ellos sí que cuestionan, pero tú, individuo de la calle, tú no puedes cuestionar nada. Eso es una dictadura. Bueno, otro de los temas también que van a pasar es la caída de las instituciones, no solo, a ver, instituciones religiosas también. Por supuesto, por supuesto. Es que, bueno, la ciencia es una religión también en estos momentos, pero claro, yo creo que las religiones ya están en un nivel de descrédito tan alto desde hace tantos años que ya creo que Plutón en Sagitario se las derribó. O sea, que ya estamos hablando ya desde cuando acabó Plutón en Sagitario en 2008, ya venían muy tocadas y con todo el tema del supuesto terrorismo islámico, allí acabaron de poner los últimos clavos a la tumba, porque entonces intentaron que toda religión fuera automáticamente vinculada al fanatismo. Entonces, religión es igual a fanatismo, religión es igual a terrorismo suicida, religión es igual a maltrato. Ahora están intentando blanquearla, pero por motivos más oscuros, ya que los regímenes talibanes, por sus modelos políticos, ahora son los ejemplares para Occidente, porque esas medidas dictatoriales y controladas que tienen son las que quieren importar los gobiernos occidentales para poder hacer su encaje de bolillos e implantar su dictadura. Pero desde luego yo creo que las religiones, la mayoría ya han caído en el descrédito más absoluto e incluso, bueno, el Vaticano ya está completamente hundido, ya hay que ser, digamos, o estar muy alejado de la realidad para defender las religiones institucionalizadas
Otra cosa es que alguien profese un credo religioso basándose en las escrituras sagradas o en los avatares de tal o cual religión, pero desde luego creer en las instituciones que representa la religión, esto yo creo que ya muy pocas personas de las que están formadas e informadas. Alguien puede ser cristiano, budista o maometano, pero dudo que crean las instituciones que les representan, porque esas ya están, han pasado por una serie de sesgos tan brutales que cualquier persona con mínimo de discernimiento creo que ya no va a caer nunca más en esa trampa. Gente, se está cortando. Vamos a seguir 10 minutos más en YouTube para una reflexión final. Esto va a quedar en YouTube editado, vamos a ver, por tema censura, y si no, acá en Instagram de Lesica Films. Así que gracias por estar. Seguimos en YouTube. Perfecto. Perfecto, no, yo te decía que bueno, nada, como para finalizar una reflexión final, acá desde la Argentina te quieren mucho, te escuchan un montón, sos como un referente, digamos, y me parece genial que haya un referente que sea astrólogo, porque bueno, yo soy astrólogo también y amo la astrología y me parece que ayuda muchísimo a mapear, porque la astrología básicamente es poder mapear y poder tener algo sólido en qué basarse y no entrar en delirios como lo que está pasando últimamente. Y bueno, y no sé si querés hacer algún comentario final. Bueno, tirando un poco de lo que hemos ido hablando de la era de Acuario, de la emancipación, rescato algo que hemos ido comentando y que no hemos desarrollado, pero es esta idea acuariana de que cualquiera realmente, y cualquiera me refiero que no necesitas haber tenido una formación muy específica o un pasado glorioso o una serie de ventajas, puede llegar a conseguir grandes logros si se lo propone. Lo mismo, nosotros somos astrólogos, pero es que cualquiera puede ser astrólogo. Cualquiera, si le interesa, la información realmente está disponible. O sea, hace 20 o 30 años para aprender astrología realmente era complicado, había muy pocos libros, muy poca información, era difícil. Pero es que ahora con toda la información que hay gratuita, tantos PDFs, libros que se han descatalogado y que están gratis, es muy fácil. Y luego una vez que tú ya tienes los fundamentos, que los puedes encontrar en cualquier libro, investigar por tu cuenta, es decir, mirar cartas, analizarlas, escuchar gente, aprenderlo, es fácil. Lo mismo, aprender a canalizar, aprender a tirar tarot, aprender a tener tus viajes astrales. Todo eso lo puede hacer cualquiera. Siempre hay gente que tiene más facilidad para una herramienta que para otra, pero si tienes interés, puedes adquirir un nivel de conocimiento lo suficientemente alto como para no depender de una autoridad externa. Yo creo que tú y yo y la mayoría de los que salimos no tenemos el más mínimo interés de ser autoridad para nadie. ¿Para qué? Todos son problemas siendo autoridad y la adoración no te sirve para nada, ni la gente te ame o lo que sea, tampoco te hace la vida más fácil, ni te ayuda a despertarte con más fuerza por las mañanas, ni nada. O sea, que es absurdo hacerlo por motivos egoicos, o sea, que no sirve absolutamente para nada. Yo prefiero una humanidad libre a una humanidad que me adore. Digo, todos libres, cada uno autosuficiente, cada uno hegemónico, y a mí me dejáis en paz, que yo vivo muy tranquilo, yo solo apartado del mundo. O sea, no necesito realmente mucha interacción social para ser feliz. Puedo Bueno, disfrutar de esto ya que estamos y que no hay más remedio, pero realmente es mucho más interesante que la gente aprenda, y ese es el mensaje real, no depender de nadie, no depender de que otro me tiene que dar el conocimiento, me tiene que dar la aprobación, me tiene que dar el mensaje, no te hace falta nadie más que tú, pero tú al completo, no tú fragmentado en 1000 yoes, en 1000 agregados psíquicos, con un tú al completo tienes de sobra para mover el universo entero. vos sabés que lo que estás diciendo es súper acuariano, porque Sí, sí. yo siempre me acuerdo de Krishnamurti, ¿no? Que para mí fue uno digamos, del siglo XX, una de las personas más acuarianas que hubo, porque vos pensás que desde la sociedad teosófica a él lo iban a nombrar como el próximo avatar, y él renunció a todo y decía, no me sigan, no me sigan, no, no le interesaba. Y eso es bien acuariano, porque si no es volver a Piscis. Sí, sí, de hecho, creo que a él le nombraron, digo, vale, venga, acepto el cargo. Y en el momento que le nombraron, digo, vale, disuelvo la asociación, se acabó, ya está. Bueno, ascendente Acuario era Krishnamurti y también Ah, era un solo posición Urano, es decir, que ya tenía ese espíritu, pero se nota en todo lo que dice, en todo lo que habla. A mí realmente no me gusta decir no me sigas o no te digo, haz lo que te dé la gana. Me parece todavía más Acuario decir, haz lo que te dé la gana. Si me quieres seguir, sígueme, pero desde luego yo no te lo voy a pedir, ni lo voy a esperar, ni tampoco te lo voy a agradecer. Me parece muy bien si lo haces, lo celebro, pero si no lo haces también está bien. O sea que no me meto con lo que hagas. Haz lo que te apetezca, y ese es el espíritu auténticamente libertario, auténticamente acuario, y el que creo que debe imponerse, y más en un momento dado en el cual
lo que recibimos del otro lado es tan manifiestamente antiacuariano, en el sentido de presionarte, de controlarte, de juzgarte, de coaccionarte para que hagas cosas que tú no quieres, que es que rechina por todas partes. Saturno, Plutón a full ahí. Sí, Pero sí. bueno, digamos, la idea, por supuesto, con lo que está diciendo y con todo este tema acuariano es de que la gente pueda realmente empoderarse y ya no depender tanto del otro. Es que es lo que ha sucedido y sobre todo, y lo ves en cada persona que aunque entiende el mensaje cuando lo decimos, no lo integra en su día a día. Porque venga, tengo que empoderarme. A ver, pero ¿qué significa empoderarse en tu día a día? Cuando alguien te dice, mira, que no eres capaz de esto, que no estás bien formado, no te eches atrás, sino que digas, bueno, no estoy formado, pero aprenderé. No sé hacerlo, pero si me pongo a practicarlo, acabaré consiguiendo. O sea, que me lance al ruedo realmente. Que no me quede simplemente, bueno, el día que esté preparado para hacer cartas natales ya saldré. Entonces estoy preparando toda la vida a sentirme preparado. No voy a estar preparado nunca. Empieza con lo que sepas, empieza con lo poco que seas capaz de comprender y ofrece hasta donde puedas. Y el resto lo pones de entrega, de pasión, de lo que tengas dentro que quieras compartir. Al final, lo que siempre digo, lo que sana en una interacción es tu vibración. Es lo que le transmites, es tu chakra corazón y eso es lo que realmente llena a las otras personas, más que el contenido técnico que muchas veces entra por un oído y sale por el otro. El feeling, Sí, exacto. La vibración, las sensaciones que transmites. total. Sabés que yo no estoy muy de acuerdo con la astrología express, pero mucha gente está pidiendo que digas algo para la Argentina. No sé si querés hacer un comentario y ya con esto cerramos. Porque hay elecciones, ¿no? Si no recuerdo mal. No solamente a nivel No. político, no sé si querés dejar un mensaje para los argentinos. Es que estoy calculando mentalmente la carta de la Argentina. ¿Qué grado tiene el Sol? Está en Cáncer, pero ¿qué grado? 21, 22, Libra, Libra, ascendente Libra, Luna Capricornio. Eso sí que lo sé. Pero quería saber los grados. Yo creo que ya ha pasado Plutón por allí, ¿no? De los dos, del Sol y la Luna. sí te puedo decir que tiene Júpiter en primera. Sí, Júpiter en Escorpio en primera, ya pasó el retorno. Ya no vienen tantos cambios. O sea, lo más importante, las líneas maestras están decididas. Yo creo que Argentina es un lugar o es un país que produce muchísimos intelectuales de alto nivel. O sea, a pesar de la mediocridad reinante que hay, la cantidad de astrólogos, de pensadores, o sea, tienes un Miro Landucci, tienes un José Luis Parise, creo que tiene una producción intelectual de las más altas del mundo. Pues en eso es lo que hay que apoyarse, que la mayoría, pues institucionalmente son marginales, porque son gente que juega fuera de juego de las líneas oficiales. Pero yo creo que ese es el mayor legado que tiene la Argentina y en lo que tiene que apoyarse. Que realmente es uno de los países donde hay más referentes en el mundo, podemos decirlo, científico-espiritual. Hay muchos más astrólogos buenos en Argentina que en España. En España somos muy poquitos los que nos dedicamos profesional y en serio. En cambio, en Argentina hay muchísimos más por proporción. Entonces, esa cultura, si se ha empapado la parte más esotérica, la parte más astrológica, la parte más alternativa, hombre, yo creo que ahí hay un germen de crecimiento tan potente que es muy equiparable a lo que ha sido los mejores años de Barcelona aquí en España, ¿no? Donde ha habido un pequeño florecimiento de intelectuales, nos hemos juntado muchos para intentar sacar las terapias alternativas y ese crisol que ha habido en Barcelona es muy similar al que hay en Argentina, que también empieza a haber en Chile y empieza a haber en otros países. Pero creo que los dos lugares más punteros tienen mucho que ver con la parte de Barcelona, España, de área metropolitana de Barcelona, donde ha habido una cantidad de terapeutas increíble. Y creo que Argentina es equivalente. Y como Argentina es cardinal, creo que tiene que ser la pionera y los que dan los primeros pasos para el cambio de paradigma y para el empezar en este nuevo mundo. O sea que pienso que Argentina, ya me voy mucho a lo genérico, porque ya he visto que en tránsitos particulares no podía rascar nada con la información actual, sí que diría que puede ser uno de los lugares donde los personajes más ilustres pueden llegar a impactar más en el resto del mundo. Vos sabés que esto se relaciona con lo que yo vengo diciendo últimamente y a ver vos qué opinás, ¿no? Que en la era de Piscis, la luz del mundo ha estado en la China, en el Tíbet, en el Medio Oriente, y en la era de Acuario se está trasladando a Sudamérica. Por eso yo estoy intentando armar una integración en todos los países de Latinoamérica. Estamos hablando mucho con Ecuador, con Colombia, con Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. No sé vos qué opinás al respecto. Bueno, puede ser, a ver, lo que es evidente es que Latinoamérica ha estado mucho más abierta al paradigma espiritual que todo Occidente o que toda Europa.
O sea, en Europa realmente es muy marginal el movimiento espiritual, o sea, está absolutamente alejado de las figuras representativas de cada país. Incluso los que tenemos un poquito más de prestigio dentro del mundillo esotérico, precisamente es un motivo de descalificación el que hablemos como astrólogos o como canalizadores o demás. O sea, que realmente estamos muy mal vistos y tenemos muchos insultos al respecto. En cambio, Latinoamérica e incluso Centroamérica, México especialmente, esa cultura más indígena y más esotérica y más espiritual está mucho más arraigada y todo el mundo confía más, o por lo menos hay una cultura mucho más fuerte de confianza en lo espiritual. Por eso no me sorprendería nada que fuera así. Y también teniendo en cuenta que vamos hacia una era en la que, especialmente si andamos ya a un nivel más alto, una era que tiene que haber más corazón, y Latinoamérica tiene mucho más corazón que Europa, eso desde luego, y mucho más que Oriente también, desde luego. Entonces, digamos, una era en la que lo que toca es mover desde el corazón. Los países que tienen más corazón, desde luego, son los latinoamericanos. Robert Martínez, querido, bueno, muchísimas gracias por todo, en serio, por este mensaje que diste. Y bueno, será hasta la próxima. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por tu agilidad para llevar el tema con mucha tranquilidad, con mucha calma. Se nota que eres ascendente Libra, ¿eh? Porque esa manera de llevarlo es muy, muy suave, muy ágil, muy poco invasiva para un Aries. 20-50, estoy al límite. Ya lo sé, dodecatemoria de Piscis, ahí en el límite, en el limbo. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien, me ha encantado. Gracias por la profundidad de tu luna en Escorpio. Así me gusta.